Yo soy Marisol Ortiz y esta puede ser la película de tu vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto saludarles a través de esta edición para televisión del Cerebro al Corazón. Y hoy, por primera vez, ya tenemos un mes o más de transmisiones de esta edición. Nos habíamos dedicado pues, a hablar un poquito de las emociones. Hemos tenido psicóloga, hemos tenido muchas amistades dentro del medio de comunicación y también de fuera del medio de comunicación. Pero hoy es la primera ocasión en la que tengamos, que también es súper interesante y súper importante que estemos informados acerca de la salud. Y para esto, el tema de hoy vamos a tratar lo que es la especialidad de urología con un invitado especial, que además ustedes han visto en los cortes comerciales, que es nuestro patrocinador y es el doctor Armen Mateos. Recientemente yo conversaba con una persona acerca de lo impactante que es. Antes la gente se sentía muy cobijada con los médicos de mucha edad. Y ahora también se siente cobijada con los médicos de mucha edad, pero ahora se siente muy tranquila y se siente muy confiada cuando también se encuentra en las manos de especialistas jóvenes como es nuestro invitado. Y vamos a hablar de urología en general. Yo creo que sí necesitamos una buena clasecita y algunas cosas que él nos va a dejar en claro de por qué, de cuándo, de consultas, de situaciones con las que él nos puede ayudar. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Armen Mateos, soy urólogo, estoy aquí en Especialidades Médicas del Real, en la ciudad de Fresnillo, estamos a un lado del Hospital Real de Minas. Agradezco mucho la invitación aquí de la señorita Marisol. Y sí, la urología es un tema muy importante en cuanto a que hay muchas dudas, muchos mitos sobre quién tiene que ir con el urólogo. Existe la creencia de que el urólogo es el médico de los hombres y esto es totalmente falso, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ir viendo un poco a poco, vamos a ir explicando lo que hacemos, quiénes son el tipo de pacientes que atendemos y cuándo es el mejor momento para acudir con nosotros. Híjola, es bien interesante cómo comienza, doctor, porque ciertamente yo soy la primera, reconozco que pensaba que era un servicio exclusivo para los caballeros, eso por un lado, pero como ese, ¿cuántos otros mitos habrá que no nos hemos dado cuenta y que posiblemente hasta nos estamos afectando en salud? Definitivamente sí, al tener esos diferentes mitos, esos diversos mitos, ¿no? ¿Qué otras cosas se ha encontrado usted en el consultorio que a lo mejor están deteniendo a la gente de tener una óptima salud? Muy bien, el primer mito es que cuando vas a ir con el urólogo, y yo creo que ese es el más importante, te van a revisar tu próstata y todo el mundo sabe cómo se revisa la próstata, ¿verdad? Entonces ese es el mito número uno. No necesariamente se revisa así a todos los hombres y no en todos los casos es necesario. El mito número dos, bueno, sería el que te comentaba al principio, ¿verdad? Que solo atendemos a los hombres. Esto es completamente falso. Los urólogos atendemos en mujeres los casos de litiasis renal o piedras en la vía urinaria, que son muy frecuentes. Prácticamente es 1.5 hombres por una mujer, o sea, no es tan raro que aparezcan. También las infecciones urinarias, sobre todo las infecciones urinarias de repetición. En las mujeres también se presenta una enfermedad que se conoce como incontinencia urinaria, que es la salida de orina, ahora sí que de manera involuntaria. En estos casos, pues es muy común que las mujeres acudan con un ginecólogo, lo cual en muchas veces puede abarcar en el entrenamiento de los ginecólogos esta área, pero no en todos los casos. En el caso de los urólogos es parte completamente de nuestro entrenamiento. También existe el pensamiento de que los niños, por ejemplo, cuando su pellejito, que es el prepucio, no baja, pues que lo ve un pediatra, pero en realidad el que opera eso pues es un urólogo, el que puede hacer este tipo de cirugías, y así muchos otros casos más. Pero bueno, eso es parte ahorita de lo que a grandes rasgos abarca la urología, pero son muchísimas cosas más. Sí, claro. ¿Nos podría hablar
Doctor, yo conozco, obviamente, conozco sus estudios y conozco pues las escuelas en donde usted intervino, dado que es patrocinador, obviamente, de nuestras estaciones de radio o de televisión, pero no estaría mal que también hiciera del conocimiento a la gente que nos ve a través del programa cuáles han sido estos estudios. Muy bien. Primero se estudia la carrera de medicina. Como médico estudié 5 años en la universidad, se hace un año de internado y un año de servicio social. La carrera la estudié, yo soy originario de Tijuana, Baja California. Estudié allá en mi tierra, en Tijuana. Ya después el internado, que es el año de hospital, lo hice en la Ciudad de México, en un hospital muy importante a nivel nacional, que es el Hospital Español. El servicio social ya después lo hicimos en una comunidad en el estado de Nayarit. Y posteriormente hicimos los estudios de posgrado. Para estudiar urología, primero tienes que hacer cirugía general. Dependiendo tu grado, puedes hacer 1, 2 años o más. Yo en mi caso solo realicé 1 año de cirugía aquí en el Hospital General de Zacatecas. Me enamoré de este lugar y es por eso que hemos regresado. Posteriormente ya urología lo hice en el estado de Yucatán, por parte del IMSS, en el Hospital Regional número 1 de la ciudad de Mérida, Yucatán. Ahí estuvimos 4 años y ya después hicimos un examen de consejo donde nos certificamos. Entonces ya estamos avalados por el Consejo Nacional de Urología y eso es parte de los estudios para poder llegar a ser un urólogo. Por lo menos pues ya fueron 12 años, ¿verdad? Sí, y habrá sectores geográficamente hablando en donde haya más situaciones de salud con estas diferentes áreas que usted abarca, o en general la República Mexicana es cualquier persona pueda tener estas. Ok, entonces aquí vamos a un punto en donde cuándo es momento de ver al urólogo. Todos los hombres se recomienda que a partir de los 50 años acudan a revisión con un urólogo cuando no existen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El tabaquismo o el tener un familiar directo que tenga enfermedad de próstata, ya sea tu papá o un hermano. Esos son factores de riesgo. Si presentas alguno de estos, entonces se recomienda que la revisión con el urólogo comience a partir de los 40 años. Y es cuando se recomienda que todos los hombres acudan a valoración con urólogo. Entonces, en cualquier parte de este país, pues vamos a tener hombres mayores de 50 años que ameritan una consulta con un urólogo. Hablando de otras enfermedades en específico, por ejemplo, las litiasis, en este país, como estamos en el área tropical, hay mucho calor, entonces somos un país en donde generalmente las personas forman muchas piedras. Yo aquí me he encontrado en Fresnillo con una sorpresa. Yo la verdad pensé que no iba a haber tantas piedras como yo veía en Mérida, porque allá sí hace mucho calor, pues el agua ya es un poquito más dura, pero me estoy encontrando que no, que aquí sigue siendo prácticamente un padecimiento muy común, muy frecuente. Seguramente porque muchos de las personas de aquí trabajan en lugares húmedos, con mucho calor, con poco ingesta de agua, como son las minas. Ay, bueno, pues acabas de tocar un punto muy importante, porque dentro de mi ignorancia y de gente que tengo yo cercana a mí, se decía que hay muy frecuente este problema, pero por tomar mucho agua, pero que porque Fresnillo es una tierra con muchos minerales, y pues resulta que nos encontramos que a lo mejor ni siquiera tenga que ver nada esto, e incluso la escasez de agua que se puede ingerir. Entonces, obviamente, es más, la pregunta sería, ¿qué es lo que provoca esas piedras? Muy bien. Principalmente son 2 cosas. 1, el exceso de sal en nuestra dieta. Ya ahorita nuestras dietas tienen mucha sal porque los productos que consumimos ya son procesados, ya tienen conservadores, y el conservador por ideal es la sal. Entonces, el exceso de sal y la falta de consumo de agua son los 2 principales factores de riesgo para formar una piedra. Entonces, obviamente, hay oficios en los cuales se necesita más agua de la necesaria, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Si estás en un lugar subterráneo, con poca ventilación, muy húmedo, con mucho calor,
vas a sudar más y entonces vas a necesitar más agua. Entonces la hidratación ahí es muy importante. Y esos son los dos principales factores. Obviamente hay otros, el comer mucha carne, ¿sí? Predominantemente carnes rojas, y el consumo de muchos alimentos igual dulces que ya son procesados. Ay, bueno, vamos para finalizar en este tema exclusivo, porque me gustaría darle una repasadita a los servicios que usted ofrece o a las atenciones que usted brinda en los pacientes, pero hay una edad exclusiva o específica en donde se va a presentar esto, de cierta edad adulta, cuando se es de tercera edad, o es en general a la población. En cuanto a la formación de piedras, existen dos tipos de formadores de piedra. Los que son por causas genéticas, causas metabólicas, esos van a empezar a veces desde niños. Me ha tocado en algunos casos, muy muy raro, operar niños de 12 meses que ya traen unos piedronones en los riñones. Pero eso es por causas genéticas, ¿verdad? De su metabolismo. Pero lo más común son las esporádicas. El 90% de las piedras van a ser en casos esporádicos. Y ahí no respeta edades. Va a depender mucho de la dieta de la persona, ¿sí? Y los hábitos que tiene respecto al consumo de agua. Pero generalmente empiezan ya después de los 15 o 20 años, que es cuando ya empieza uno a desordenarse un poquito más. Bueno, pongan muchísima atención, y sobre todo que sí, pues es importante, primero por las edades que maneja el doctor, yo creo que mucha gran responsabilidad en la primera parte, en la etapa temprana de nuestros hijos, pues sí es causa de la mamá o responsabilidad de la mamá, del papá, estar observando pues, cuál es la dieta o cuáles son las disciplinas. Simplemente de tomar agua nos resulta muy difícil tener una toma de agua saludable. Preferimos bebidas que nada tienen que ver con el agua y que están ayudando o haciendo eso, justamente lo que nos está diciendo el doctor, están provocando esa formación de piedra, ¿no? Porque de repente preferimos que el jugo, que la bebida gaseosa o que la bebida enlatada, digo, como que siempre le estamos huyendo al agua, tengo esa sensación. Así es, sí, de hecho me ha tocado gente que me dice, ¿verdad? No, es que a mí de tiro no me gusta el agua, pero pues ¿cómo no les va a gustar? Pues, no sabía nada. Así es. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Bueno, esa es una de las principales, él comentó, las principales razones por las que una persona requiere del apoyo de la especialidad de la urología. Pero bueno, yo creo que otro de los temas que nos pueden asustar, por muy cotidiana que se oiga la palabra, que es cáncer, siempre va a ser así como la de respeto, la de ten mucho cuidado. Y hoy en día se puede presentar frecuentemente este cáncer de próstata, que yo lo veo aquí en su carta de presentación, que entiendo perfectamente que es algo importantísimo, que se tiene que tomar cuidados y que se tiene que estar informado de cómo evitarlo, ¿no? Sí, es por eso que lo que les comentaba al principio, ¿verdad? De que todo hombre mayor de 50 años, sin factores de riesgo, o mayor de 40 años con factores de riesgo, es conveniente que acuda a valoración con un urólogo. ¿Para qué? Para la detección oportuna o temprana del cáncer de próstata. ¿Cuál es la importancia de esta? Pues simplemente el cáncer número 1 en México a nivel mundial de muertes, ¿sí? En los hombres. Es el número 1 desde hace muchos años. Ahora sí que es un problema porque en nuestra cultura, sobre todo a todo nivel Latinoamérica, se ha visto que los hombres en general no quieren revisarse. Solo acuden a una revisión cuando ya está muy avanzado. Y realmente el cáncer de próstata difícilmente te va a dar alguna molestia, algún síntoma en etapas tempranas. Generalmente cuando ya empieza a dar problemas es en las etapas tardías, avanzado, cuando ya está completamente invadido el paciente y que el tratamiento probablemente ya no vaya a funcionar. Por eso es que la detección oportuna del cáncer de próstata es en lo que más énfasis hacemos nosotros, y la revisión temprana, ¿no? Aunque usted no tenga molestias, venir a un chequeo, una revisión anual. Así como la mujer va con el ginecólogo a hacerse sus estudios, el hombre tiene que ir con el
urólogo a hacerse sus estudios. Claro, vamos a ir a un corte comercial, pero yo regresando necesito de todavía hacer un par de preguntas respecto a este tema, porque a usted le gustaría saber cómo prevenir y saber también cuáles son los factores, las causas con las que se está, pues ahora sí que arriesgando usted o provocando una situación como pudiera ser la de cáncer en próstata. Regresamos después de este corte del cerebro al corazón. Pues regresamos del cerebro al corazón y bueno, ustedes pensarán si esto tiene algo que ver con una conexión de este tipo, de estas dos partes de nuestro cuerpo, el cerebro y el corazón. Y yo creo que sí. Yo creo que estamos en un momento en donde si el doctor nos pone realmente conscientes, pues creo yo, y nos queremos a nosotros mismos y queremos a las personas que están cerca de nosotros, creo yo que vamos a tomar cartas en el asunto, porque puede estar viendo, una mujer que está viendo este programa ya se dio cuenta que también puede necesitar del servicio de urología. Pero también ahora que estamos hablando del tema de cáncer de próstata, una mujer que tiene a un hombre a un lado, ya sea amistad, ya sea esposo, ya sea papá, ya sea hijo, tiene que empezar a ser consciente a esta persona de los cuidados, de la prevención. Me quedo con esa parte donde dice el doctor Armen que pues una vez al año, nada más como un seguimiento, pero también esa vez al año puede determinar que si hay alguna anormalidad, usted a tiempo detenga algo que puede ser pues tan desastroso, quiero permitirme decir así, como es el cáncer. Y entonces, a mí me gustaría en este mismo tema, doctor, que nos dijera cuáles son algunos factores que provocan, cuáles son los hábitos de las personas, de los hombres exclusivamente, que pudieran provocar la presencia de un cáncer de próstata o el inicio de algo así. Bueno, los factores de riesgo para el cáncer de próstata son muy puntuales. El principal, pues el tabaquismo. Ese sería el principal factor de riesgo, que es lo que les comentaba, ¿verdad? Como factor de riesgo. Y la relación familiar, el hecho de que tengas a un papá o a un hermano mayor que haya tenido detección de cáncer de próstata, bueno, eso te pone en más riesgo a ti, como su familiar, de padecerlo igualmente. Pero definitivamente el principal factor de riesgo es la edad. Desafortunadamente, o bueno, más bien afortunadamente, como sociedad, pues tenemos una esperanza de vida ahorita cercana a los 80 años. Entonces, a mayor edad que tenga el hombre, es mayor el riesgo de que empiece a tener problemas de cáncer de próstata. Está íntimamente relacionado con esto. Y bueno, contra esto no podemos hacer ahora sí que nada más que una detección temprana para que el tratamiento sea con intención de curar, ¿verdad? O evitar que haya una propagación y que el desenlace pues sea, pues ahora sí que la muerte. ¿Tiene usted estadística, no sé, de cuántos hombres de cada 10 o cuánto en una población pudiera presentarse? Más o menos la estimación es 28,000 casos nuevos cada año se están más o menos diagnosticando en México, ¿sí? Y de esos, más o menos 8,000 casos de muerte por cáncer de próstata al año en México. Más o menos por ahí están las estadísticas, números más, números menos. Hay enfermedades específicas en los genitales del hombre, ¿verdad? Hay enfermedades, por ejemplo, hay desviaciones, hay curvaturas anormales en los hombres a nivel del pene, que no sé, ahora sí que no lo entienden los hombres, pero tampoco buscan ayuda porque se les da pena, obviamente, ¿verdad? Pero es una enfermedad igual, con la edad es muy frecuente que se encuentre. Tiene un tratamiento, en ocasiones se requiere de una cirugía. Otras enfermedades a las que me refiero ahí, por ejemplo, pues son, hay quistes, ya sea en el pene o en el testículo, que muchas veces pueden causar temor, preocupación y no acuden a una revisión. Y ya cuando los revisamos les digo, no, pues mira, les explicamos, ¿verdad? Mira, lo que tú tienes es un quiste, es de aspecto benigno, no requiere tratamiento, o en algunos casos sí requiere tratamiento. Uh-huh. Hay lesiones múltiples en la piel del pene que ocasionan muchas dudas a los pacientes. Yo te puedo decir que hay muchos pacientes que veo que piensan que traen una infección,
¿verdad? No, es que traigo una coloración distinta, se me está apareciendo una secreción en el pene. Y ya cuando lo revisamos, les explicamos qué es exactamente lo que tienen y no es una infección, ¿verdad? Nada que ver con eso. En cuanto al riñón, pues todas las enfermedades del riñón son parte de nuestro tratamiento. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, pues si hay piedras, si hay tumores en el riñón, anomalías congénitas, o sea, anomalías de nacimiento, ¿verdad? Que por alguna razón no se desarrollaron bien o algo, puede que con un urólogo encuentren una solución. Ok. Hay que tener hay que estar muy atentos y no suponer. Iniciaba este programa el doctor Armen diciendo, ¿no? ¿Cuántas veces el caballero que sabe que necesita una atención con el urólogo presupone que va a ser por una vía que comúnmente, y sobre todo se ha hecho como, ¿cómo decir? Como hasta una broma, ¿no? O un chiste. Entonces, de repente la gente relaciona, los hombres relacionan pues que va a tener que ser sometido a una revisión de este tipo, ¿no? Y es lo que a veces los detiene, pero no necesariamente es eso, y si fuera necesario, bueno, o sea, también debemos de tener la madurez, pero ¿cuáles son las maneras o cuáles son los medios por los que usted se vale y se basa para diagnosticar o para asegurar alguna presencia de alguna enfermedad? Bueno, como siempre, un buen interrogatorio es la piedra angular de todo tratamiento. Tiene que empezar primero con un buen diagnóstico. Para llegar a un buen diagnóstico es el interrogatorio. Entonces, la consulta en sí ya es parte del diagnóstico, ¿no? Primero necesitamos hacer un interrogatorio dirigido, obviamente, en este caso a enfermedades de la vía urinaria. Después procedemos a una exploración física. Y en el caso de que sea amerite o que sea necesario, nos apoyamos con estudios de imagen. Uno de los más socorridos pues, es el ultrasonido de riñón y de vías urinarias, el cual nos ofrece mucha información sobre varios tipos de enfermedades. Ya en enfermedades muy específicas se pide otro tipo de estudios de imagen. Y para lo del cáncer de próstata, como les decía, ya no es necesario en todos los casos el hacer un tacto rectal, que es lo más temido de los pacientes. Muchas veces con el puro ultrasonido y un análisis de sangre se puede, en la mayoría de los casos, evitar este tipo de revisión. En el caso de que haya alteraciones en cualquiera de estos dos, entonces se le explica al paciente que sí va a ser necesario el tener que hacer una revisión. Y obviamente esto lo hacemos con mucha tranquilidad, siempre procuramos respetar mucho el pudor de los pacientes. Es algo de lo que no trato de no bromear para que el paciente se sienta cómodo y esté más tranquilo. Bueno, eso en grandes rasgos. Si a usted está haciéndole sentido uno de los puntos que ya hemos tratado o de los puntos que vamos a ver a continuación, pues mire, esto es una información muy general y es algo, él dice ahí, pues primero un interrogatorio, hay un cuestionario acerca muy personal de usted. Así es que básicamente no lo tome como si ya fue a consulta con el doctor. Sí va a requerir estar a solas en una consulta para que usted tenga todas las dudas, tenga claridad en esas dudas, por mucho, ¿cómo decirle? Como muy pequeña que parezca en este momento, alguna señal que usted tenga es bien importante. Entonces, bueno, pues hemos hablado ya acerca del cáncer de próstata y aquí me habla pues que también puede haber de cáncer en riñón y en vejiga. ¿Estaríamos hablando más o menos de la misma explicación de la próstata o hay algo más que quiere agregar? No, aquí sí es completamente distinto. En este caso, por ejemplo, el cáncer de riñón se pudiera manifestar en etapas más o menos tempranas con un sangrado en la orina. Un sangrado en la orina, el cual nunca es normal. Entonces, una de las principales indicaciones para acudir con un urólogo sería el detectar sangre en la orina, ¿sí? Que me hicieron un análisis y me dijeron que tengo sangre, pero yo no veo nada. Entonces, de todos modos, eso se llama hematuria microscópica. También en esos casos se tiene que estudiar, no se puede tomar a la ligera.
Entonces, en el cáncer de riñón, muchas veces el diagnóstico igual, es en etapas ya muy avanzadas. Desafortunadamente, ahora sí que no es tan común como para poder decir, vamos a hacernos un ultrasonido todos cada año para ver si tenemos un cáncer de riñón. No es así. Principalmente, igual, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en un cáncer de riñón? Tabaquismo, ojo, otra vez aparece el tabaquismo. Hipertensión, la presión alta, la elevación de la presión arterial es un factor de riesgo, y la obesidad. Estos 3 factores de riesgo serían los principales, y obviamente el tener un familiar cercano, igual papás, en este caso sí pueden ser tíos, abuelos o hermanos. Si tenemos algún familiar con cáncer de riñón de este tipo, es un factor de riesgo. Y en el cáncer de vejiga, igual, el tabaquismo. Y el cáncer de vejiga tiene, ahora sí que una de sus, vamos a decir, ventajas, aunque es muy agresivo, es que se manifiesta a veces muy temprano. ¿Por qué? Porque sangran. El tumor está en la vejiga es prácticamente la porción final ya de la orina, entonces sangran y es como se manifiestan, con un sangrado. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Igual, tabaquismo, fumar. Y otro factor de riesgo, todas las personas que tienen algún oficio donde están con solventes, todas estas sustancias que tienen mucho olor, como el tiner, la gasolina, las pinturas, todos esos tipos de personas que tienen trabajos de este tipo, están en riesgo de padecer un cáncer de vejiga. Obviamente, les repito, no es tan común como el cáncer de próstata, que ese sí es muy frecuente, ¿verdad? Pero me doy cuenta de que el tabaquismo, al final del día, es el factor en todas, o sea, como lo mencionó en todo, si no me equivoco. Sí, en el cáncer urológico es el principal factor de riesgo para todos los tipos de cánceres, excepto para el cáncer de testículo. Igual si quieres, me gustaría hablar un poquito del cáncer de testículo. Sí. El cáncer de testículo es raro, es un tumor raro, pero ¿quién se debe de revisar? ¿Quién es el que tiene factor de riesgo? Los jóvenes. Todos los jóvenes entre 15 y 35 años están en riesgo de padecer un cáncer de testículo. Y ese sí, la detección oportuna la pueden hacer ustedes mismos. ¿Cómo? Haciéndose una exploración física. Así como a la mujer se le pide que se explore una vez al mes sus mamas para detección oportuna de cáncer de mama, a los jóvenes yo les hago la invitación, o las señoras si tienen hijos jóvenes, comentarles, ¿verdad?, de que se deben de revisar una vez al mes los testículos, que sientan la textura, que más o menos debe ser aulada, una consistencia como de un hule, una goma, ¿verdad? Y si empiezan a sentir alguna bolita, algo duro, algo diferente, en ese momento hay que acudir con un urólogo. No hay que esperarse, porque el cáncer de testículo es muy agresivo. Y ese es el principal factor de riesgo, la edad. Bueno, de verdad que estamos aprendiendo en lo personal, pero de alguna manera el estar en contacto con la gente a través del medio de comunicación, pues sí me da una idea y de repente sí necesitamos más, ilustrarnos un poquito más, informarnos un poquito más, no porque seamos mujeres, no porque no haya caballeros cercanos a nosotros en este momento o familiarmente o como usted quiera, lo podemos dejar pasar. Vamos a ir un corte, regresamos con el siguiente bloque en donde también le voy a pedir al doctor que como todos nuestros invitados nos deje tarea, solamente que esta tarea va a estar muy interesante porque la va a dar un especialista que con la tarea que nos deje nos puede ayudar mucho en la sobrevivencia y en la salud. Regresamos. Amigos del Cerebro al Corazón, les recuerdo que esta edición de televisión es parte del programa de radio que se transmite en el 90.3 de Romántica todos los días a las 9 de la mañana de lunes a viernes. Es musical nuestro programa, pero de ahí surge la idea de las tareas, de ahí surge la idea de los temas con los podcasts que tenemos los viernes y que realmente pues estamos abarcando muchas cosas. Sin embargo, cuando ya se trata de cosas de salud, de bienestar, ya sea físico o emocional, vamos a tener siempre una vez al mes a un profesional, a una profesional que nos hable, pues ahora sí que son los respectivos, ellos son los que realmente nos pueden decir
qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando, cómo podemos corregir problemas, cómo podemos evitar problemas de salud. Por eso estamos hoy con el doctor Arme Mateo. Él es urólogo y nos está hablando pues, de cosas muy interesantes. Usted le ha de estar pasando lo que a mí. Nos están cayendo algunos 20 y nos estamos dando cuenta que vivimos con unos conceptos erróneos, o a lo mejor nos quedamos también ya como en una información muy, muy pasada, pero pues ahorita, bueno, es más, esa sería una pregunta, doctor. ¿Serán las mismas situaciones de salud que se están tratando ahorita en su consultorio, que usted sepa, porque es muy joven, obviamente, que las que se pudieron haber tratado hace años, décadas atrás? Bueno, en lo que respecta a urología, probablemente los casos de litiasis, pues sí están aumentando, las piedras en la vía urinaria. ¿Por qué? Pues por la dieta, o sea, principalmente ya no hay, o sea, ahorita hay de todos tamaños y sabores bebidas, de todo tipo. Y el agua, pues pasa a segundo plano, ¿no? Y antes, bueno, yo recuerdo en casa, el agua fresca en la comida era de rigor. Ya ahorita la botellita negra ya está en todas las mesas cuando vamos a comer, ¿verdad? Y antes eso era, pues, en ocasiones especiales nada más. Entonces, sí, las litiasis sí han aumentado bastante, sobre todo por esto de la dieta. El cáncer de próstata probablemente ahorita ya en etapas tempranas está aumentando poco a poco. Se ha hecho mucho énfasis por parte del sistema de salud pública en la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas, y también eso ha ayudado a que ahora se diagnostica más que antes, pero no significa que haya aumentado, simplemente que ahora la gente va, se revisa y entonces ya sabe que tiene cáncer, se atiende. Y hay otra enfermedad de la que no hemos hablado, que es el crecimiento benigno de la próstata. Eso se conoce como hiperplasia prostática benigna. Y esto, igual que el cáncer, el factor principal es la edad. Entonces el hombre, a partir de los 50 años, generalmente va a empezar a tener manifestaciones por esto. ¿Qué manifestaciones? Pues problemas para orinar. ¿Qué tipo de problemas? Que se levanta más en la noche, que en el día va muy seguido a orinar, que a veces cuando quiere orinar no se puede aguantar porque tiene que ir pronto, que siente que tiene que hacer fuerza o hacer un poquito de pujar para que salga la orina, que el chorro ha disminuido de fuerza, ya no es el chorro de antes, que el chorro se está cortando cuando están orinando. Todo ese tipo de síntomas son ahora sí que datos de que la próstata está creciendo, y muchas veces los hombres los consideran como algo normal y por eso no acuden a revisión. Pero si usted presenta cualquiera de alguno de estos síntomas, pues es recomendable que mejor acuda a revisión con un urólogo, porque en el caso de que haya un crecimiento de próstata, actualmente pues el tratamiento médico evita que vaya a pasar a una cirugía. Y la cirugía, en los casos que se necesita, a veces es porque el paciente no se atendió antes. Sí, ya viene muy avanzado su problema. Ya viene avanzado el problema y entonces ya la indicación para operar es inminente, ya no podemos dar tratamientos nada más, y en muchos casos la cirugía ya no es tan, aporta tanto beneficio como en las etapas tempranas. ¿Y las cirugías, en qué nivel de riesgo se pueden considerar una cirugía de este tipo? Bueno, son una cirugía mayor, son una cirugía de alto riesgo, pero como en la mayoría de los casos ahora ya son algo que se llama endoscópico, o sea, no hay una herida, entramos por un orificio natural, que es la uretra en este caso, y entonces no hay ninguna herida. La mayoría de los pacientes que operamos, pues le puedo decir que son jóvenes de 80, 85 años. Si me toca un bebé, pues de 70 años tal vez, ¿verdad? Yo les digo, porque pues operar gente así de esa edad no estamos tan, ahora sí que no es tan riesgosa. Claro. No he escuchado en ninguno de los factores el alcoholismo. Muy bien, el alcoholismo. En el caso de la próstata, el crecimiento de la próstata, sí, el hecho de consumir alcohol, pues no es un factor de riesgo para tener este problema, porque te digo, la edad es el principal problema, pero sí es la primera causa de que se tapen. Sí, yo te puedo decir que en épocas de fiesta, perdón, es muy común
que lleguen los pacientes tapados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se inflama la próstata y entonces, aparte de que ya estaba crecida, con la poquita inflamación que genera el alcohol, se cierra. Y entonces el paciente no puede orinar, ¿sí? Y entonces se hace inminente el colocar una sonda para que puedan orinar. Pero no es un factor de riesgo para tener la enfermedad, sino más bien es, después de que ya tienes la enfermedad, te puede generar el tener, estar tapado, ¿no? Que se tape. Bueno, otro de los puntos que veo aquí que usted ya nos mencionó muy a grandes rasgos, que también puede ser una atención que usted ofrece en mujeres, son las infecciones de vías urinarias. Así es. En las mujeres, las infecciones urinarias son muy comunes. Las infecciones en la mujer son tan comunes que hay mujeres que presentan 1 o 2 infecciones al año y no lo consideran como algo normal. En cuestiones de salud, se considera que una mujer que presenta 3 o más infecciones en un año, pues ya son infecciones recurrentes y eso ya no es normal. Entonces pasa mucho que la mujer que yo veo con una infección urinaria es una mujer que ya pasó con el médico general, ya pasó con el ginecólogo, ya se fue a algún otro lado y no resuelven, o sea, siguen teniendo el problema. Entonces, al acudir con nosotros, igual, se hace el interrogatorio, se piden ciertos estudios, porque muchas veces pueden estar ocasionadas por algún trastorno anatómico, ¿sí? Algún problema anatómico que requiera de nuestra atención, ya sea con medicamentos o con cirugía en algunos casos. Sí, estoy viendo, bueno, son bien interesantes todos los puntos, pero estos dos siguientes me llaman la atención en el sentido, por ejemplo, uno de ellos, enfermedades de transmisión sexual. En este caso, lo indicado sería que viniera, si hubiera una transmisión mutua, por así decirlo, de la pareja, en este caso sería ideal que vinieran los dos a consultar al mismo tiempo. Eso sería lo ideal, pero en la realidad eso ocurre muy pocas veces por cuestiones de por qué ocurre, ¿verdad? Pero definitivamente eso sería lo ideal y siempre se le recalca al paciente, ¿verdad? En este caso, con tu pareja estable, necesitas darle un tratamiento. Si la persona con la que estuviste no es tu pareja estable, ¿verdad? También hay que comunicarle para que ella reciba la atención. Yo siempre les digo, que vaya con un ginecólogo para que pues, tenga más confianza. Pero sí, definitivamente lo ideal sería que acudieran los dos, pero no es algo No, común. sería muy poco común y como usted dice por el antecedente, pero bueno, me llamó esa la atención. Y la otra, disfunción eréctil, que también es un tema que sé que a muchos caballeros pues les inquieta, ¿no? Y cómo darse cuenta y cómo saber que es el momento de recurrir a una atención o a una orientación. Bueno, la disfunción eréctil en muchos casos es reversible, es tratable con medicamentos. Y entonces aquí a lo que acuden, pues más que nada es a recibir un tratamiento, bueno, una valoración y decidimos si se puede dar un manejo con medicamentos o si se requiere, por ejemplo, a veces hasta inyecciones. Pero aquí sí pues, tenemos que tener un poquito más de paciencia con el paciente, tenemos que ser más empáticos, perdón, sería la palabra, porque pues es algo que les causa mucha angustia, mucha pena. Pero muchas veces es reversible. Yo les puedo decir que yo veo muchos pacientes menores de 40 años que no tendrían por qué tener este problema y sin embargo lo presentan, pero por cuestiones psicológicas, situaciones emocionales. Entonces ahí yo también les digo, mira, yo te voy a dar medicamento, te voy a ayudar de cierta manera, pero vamos a necesitar apoyo también con otro tipo de profesional, ¿no? En este caso un psicólogo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te ayude un poquito a generar un poco más de confianza, a descubrir exactamente cuál es la causa, ¿sí? Para que el tratamiento pues sea más integral. Y en otras situaciones, pues no, nada más es dejar medicamento y al resolverse el problema de la erección, de la disfunción, emocionalmente recuperan confianza solitos y ya se van por el caminito solos porque ya recuperaron la confianza, ¿no? Eso es lo que les generó más baja en autoestima. Entonces, no hay un cierto tipo, grupo de edad
quien les pudiera suceder esto más frecuentemente? Bueno, yo como te comentaba, veo muchos jóvenes menores de 40 años que no tendrían por qué tener este problema y sin embargo lo presentan. Pero si hay un grupo es los mayores de 50 años, las personas diabéticas que tengan 5 años o más de ser diabéticos, también pues son un grupo de riesgo. Uh-huh. Y por ejemplo, me llama mucho la atención en donde dice que pudiera ser, o sea, ¿es corregible en la mayoría de las ocasiones, en todas las ocasiones? En la mayoría de las ocasiones sí, se puede corregir con medicamentos y les va muy bien, el pronóstico es muy bueno. Pero en algunos casos no lo es y entonces, bueno, en esos casos se habla con los pacientes, se les explica. Por ejemplo, me ha tocado pacientes con diabetes de muchos años de evolución, que ya la enfermedad está muy avanzada y pues obviamente por más medicamento que les damos, inyecciones, no hay una mejoría. Entonces ahí ya el paso 3 sería la cirugía, lo que se conoce como una prótesis de pene. Okay, bueno, le voy a robar el micrófono porque tuvimos aquí un detallito con el nuestro. Pero este punto me llamó la atención en el sentido de tipo mental, de tipo, y sobre todo, dice usted, los menores de 40 años, pues es algún bloqueo mental que se pueda tener. Entonces, quiere decir que no siempre es por una falta de salud como tal. Así es hay diversos factores, por ejemplo, el estrés, el exceso de trabajo, la sobrecarga en el trabajo, problemas económicos, problemas con la pareja, ¿verdad? Todo eso puede generar una falla, una pequeña falla. Pero ya que se presenta una falla, esto genera una inseguridad, ¿verdad? Me ha tocado parejas que la mujer les reclama porque, pues, oye, ya no te gusta o estuviste con otra, y entonces empieza a haber reclamos, y entonces eso ya le empieza a generar más angustia al hombre, y entonces empieza a fallar un poquito más, y el problema se hace más severo cuando en realidad pues nomás era porque estuvo pues cansado ese día o tuvo mucho trabajo y estaba muy cansado físicamente y no alcanzó a tener una buena erección. Bueno, esto respecto a disfunción eréctil, me parece que es uno de los temas que pudieran inquietarle más a nuestro auditorio. Y pues yo creo que este es otro de tipo, no sé si llamarlo también emocional o cómo puede afectar emocionalmente cuando hay una incontinencia urinaria, que también se puede presentar. Sí, la incontinencia urinaria es un problema muy frecuente en la mujer. Se dice que 1 de cada 3 mujeres pueden presentar una fuga o escape de orina de forma involuntaria. ¿Sí? 1 de cada 3 mujeres, entonces es bastante frecuente. Si a esto le aunamos que las mujeres pueden aumentar de peso con la edad, los embarazos, las cirugías, porque luego hay mujeres que les hacen cesáreas, todo esto va aumentando el riesgo de presentar más incontinencia o que ésta sea todavía más grave. Tan grave como el tener que usar un pañal durante todo el día, ¿verdad? El temor que les genera el no poder salir a la calle porque pues van a oler feo, se les va a fugar la orina, todas las incomodidades que esto les puede producir. Entonces, en las mujeres, pues sí, es bastante frecuente. En los hombres, no tanto. Cuando se presenta ya generalmente pues es un síntoma, puede ser un síntoma de alguna enfermedad avanzada en la próstata o se puede ver en los casos de pacientes que se operaron de próstata, que tuvieron algún tipo de cirugía en la próstata y quedaron con incontinencia como complicación de la cirugía. Autoestima. Se me vino a la mente la palabra que quería decir, autoestima, que tiene mucho que ver con la autoestima. En el caso de la incontinencia urinaria, ¿es exclusiva de mujeres? ¿Es un problema exclusivo de mujeres? Bueno, lo que te comentaba, ¿no? O sea, es lo más común. En los hombres es raro, es un signo de que la enfermedad de próstata está muy avanzada o de que tuvieron alguna cirugía en la próstata y tuvieron una secuela de la misma.
Es lo más común, en los hombres es eso. Vamos a dejar una tarea, como nos comentó Marisol al principio. Y bueno, lo que me gustaría más que nada es a quitarse un poquito el miedo, ¿verdad? Sobre todo los hombres, a la revisión, ¿verdad? No es causa de risa, no es causa de broma. El que acudan a la revisión con un urólogo. Si usted tiene más de 50 años y ha notado que en la forma que orina ya no es normal, pues pierda ese miedo a la revisión. Yo con toda la confianza del mundo les puedo decir que los voy a tratar de una manera que los va a hacer sentirse seguros, y que no va a haber ahora sí que ningún tipo de comentario que los haga sentir mal o que los pueda ofender. Sí, siempre mi compromiso es tratar a los pacientes como me gustaría que traten a mis papás. ¿Sí? Yo también tengo papás, también van al médico y me platican, ¿verdad? No, es que el doctor me gritó, el doctor me dijo esto. Entonces yo soy muy precavido en ese sentido, entonces les invito a que pierdan el miedo. A las mujeres, bueno, hablen con sus maridos, ¿verdad? Las dietas ricas en tomate dicen que son buenas para la próstata. Bueno, vamos a comer un poco más de tomate. Ay, pues muchísimas gracias al doctor Armen Mateo, urólogo. Está aquí en la torre de consulta externa. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Especialidades Médicas del Real. Aquí lo encuentran ustedes y obviamente hagan una cita. Creo que hemos aprendido el día de hoy muchas cosas, nos quedaron puntos pendientes de su tarjeta de presentación y a mí me resulta de verdad altamente importante que sepamos qué tantas áreas se relacionan con su especialidad que podamos nosotros estar ignorando y que sepamos a dónde voy, ¿no? Me está pasando esto, ¿qué especialista me corresponde? Pues ya nos dejó claro muchos puntos que sé que les van a ser de utilidad. Y bueno, pues muchísimas gracias a Jairo, que estuvo en complicaciones, usted no se preocupe. Muchísimas gracias, Jairo. Y nosotros nos vamos a ver en otra edición más del Cerebro al Corazón a través de Canal 15. Yo soy Marisol Ortiz.